Nosotros lo que queremos hacer es contarles una historia, solamente contarles una historia y de alguna manera reforzar esa historia con la producción de un poeta, con lo que escribió el poeta para vivir esa historia, cuando vivió esa historia, ¿no? Yo rescato lo que estaba diciendo el amigo que presentó el libro, Luis. Una de las características era la palabra. Neruda dijo alguna vez, refiriéndose a los invasores, a los conquistadores, dijo: se llevaron el oro, pero nos dejaron la palabra. Y cuando decía nos dejaron la palabra, pues evidentemente no solo era la palabra del idioma, sino la palabra como la reflexión del compromiso, ¿no es cierto? Bueno, la historia de Neruda en España es una historia muy curiosa porque de alguna manera es un suceso en la vida del poeta en que le cambió absolutamente toda su vida. Le cambió su percepción del mundo, le cambió su manera de ver, de enfrentar al mundo desde el punto de vista social, sobre todo, le cambió su poesía, absolutamente. Neruda llegó a España siendo un poeta hermético, siendo una persona que en Chile, cuando era muy joven, alguna vez algún testigo llegó a decir que escuchó de Neruda decir eso de ¿quién inventaría esto de hablar? Molestaba incluso comunicarse con los demás. Y luego a partir de ahí fue a Oriente, fue de cónsul a Oriente, y vivió 5 años de absoluta soledad, casi de silencio. Cuentan las historias que Neruda tuvo un criado, entre comillas, que lo primero que hizo fue enseñarle a hablar español para tener con alguien con quien hablar. No tenía con quien hablar. En la correspondencia, Neruda conoció a Rafael Alberti por correspondencia cuando estaba en Oriente, y Alberti cuenta que Neruda, una de las primeras cosas que le pidió fue un diccionario, porque dice: se me olvidan las palabras. Y entonces, ese señor que llegó a España fue un poeta absolutamente hermético, con una poesía hermética. Y esa soledad, esos 5 años de soledad de Oriente, le crearon la necesidad de contactarse con la gente. A partir de ahí, también los testimonios dicen que Neruda no podía ni siquiera comer solo, siempre necesitaba gente, porque de alguna manera ya la soledad la había vivido, tanto en su hermetismo de Chile como en su soledad de Oriente, ¿no? Neruda llegó a España en el año 34 y llegó a una España absolutamente convulsionada. La España de los años 34, 35 era una España que se estaba recién sacudiendo de la monarquía, era una España que iniciaba la Segunda República, y fue una España que además los intelectuales de la época, los escritores de la época, García Lorca, Alberti, todos ellos, se involucraron en un proceso de cambios sociales que se estaba produciendo en ese momento. Se involucraron de tal manera que en cada manifiesto, en cada mitin, en cada concentración, aparecían los intelectuales como casi como cabecillas de su gente, de su pueblo, para impulsar los procesos de cambio en España. Y Neruda llegó a esa España, siendo este señor hermético, y él, yo creo, como biógrafo, creo que él ni siquiera se dio cuenta de ese proceso, de cómo se estaba empapando de todo ese proceso de cambio en España. Neruda había conocido, ya digo, a Rafael Alberti por correspondencia en Oriente, había conocido a García Lorca en Buenos Aires, la capital en esos tiempos de Sudamérica. García Lorca llegó a Buenos Aires, estuvo más de un mes, estuvo mucho tiempo ahí, tanto presentando su obra de teatro. Neruda llegó como cónsul adjunto a Buenos Aires y se conocieron, hicieron amistad. Por tanto, cuando Neruda llegó en el año 34 a España, ya tenía un cierto conocimiento de los poetas de la época, y él, de alguna manera, también era conocido entre la mayoría de los poetas porque había enviado su obra a Rafael Alberti para editarla, y Rafael Alberti la había paseado por todos sus colegas poetas, ¿no? Entonces, había una cierta aureola de Neruda cuando llegó a España, había una cierta expectación y había un conocimiento de su época. Pero, bueno, Neruda se empapó de lo que decía de este proceso social, se empapó de alguna manera, pero él era cónsul
y no podía involucrarse abiertamente en todos los procesos sociales. En esos años, en España se creó lo que se llamó el Frente Popular y fue a las elecciones del año 36. En febrero del año 36 en España hubo unas elecciones presidenciales y ganó por segunda vez en el mundo, ganó un Frente Popular. Los intelectuales de esa época se habían involucrado en ese proceso eleccionario y Neruda era parte de ese proceso, aunque no abiertamente, ¿no es cierto? Cuando ganó ese Frente Popular sucedió lo que, no sé si hoy día sigue sucediendo exactamente igual, pero lo que sucedía cada vez que ganaba un conglomerado de izquierda, o sea, había una reacción que daba un golpe de Estado. En España sucedió eso, ganó el Frente Popular, se preparó la reacción y un caudillo pequeñito, aparentemente insignificante, bastante mentiroso y maricón, dio un golpe de Estado. Lo que era un golpe de Estado a la usanza se convirtió en una guerra civil que duró 3 años. Una guerra civil sangrienta que dejó millones de personas muertas, millones de personas exiliadas, desarmó todo el país. Bueno, Neruda no soportó ese ser hermético, no soportó no involucrarse en ese tipo de actividad, ¿no? Neruda escribió, la primera vez que escribió un poema que para él fue su primer poema social, se llamó El canto a las madres de los milicianos muertos. Cuenta Luis Enrique Delano, que era su cónsul consular, cuenta que un buen día Neruda le dio unas hojas a Luis Enrique Delano y le dijo: llévanos a la revista El Mono Azul, que dirigía Rafael Alberti, y que era una revista que se había creado al amparo de la Alianza de Intelectuales y que defendía a la República. Lleva esto a la revista El Mono Azul. Luis Enrique Delano cuenta que él leyó ese poema y se estremeció. Se estremeció por el cambio absoluto de la poesía de Neruda. Cuando vio Neruda que Delano ya se estremecía con ese poema, le dijo: ese es mi primer poema proletario. Usó esa palabra. Es mi primer poema proletario. Luis Enrique Delano llevó el poema a la revista El Mono Azul y se publicó en esa revista, se publicó en el número 5, que apareció el 24 de septiembre de 1936, en la página 2. Pero Rafael Alberti, con mucho cuidado, publicó ese poema de forma anónima. Pensó, Neruda es un diplomático, no podemos involucrarlo en esto, y publicó el poema de manera anónima. Sin embargo, Neruda, día después, estamos hablando de septiembre del año 36, en octubre, en ese mal llamado Día de la Raza, se celebraba en España, la Federación de Estudiantes Hispanoamericanos en España hicieron una actividad en la ciudad de Cuenca, fueron a hacer un mitin, la verdad, un mitin político hablando contra la guerra y contra los golpistas, ¿no? Entonces fueron a la ciudad de Cuenca y ahí Neruda leyó públicamente su poema Canto a las madres de los milicianos muertos. De tal manera que el cónsul que sus amigos protegían, abiertamente se dio a conocer. Algunos biógrafos de Neruda dicen que ese acto fue el que le costó el puesto de cónsul. La verdad es que no hay muchos datos que puedan avalar eso, porque el consulado se cerró en el fondo, ¿no? A partir de ese día, Neruda se abanderizó por la República Española, defendió la República Española. Y la defendió no solo durante la Guerra Civil, la defendió hasta su muerte. Siempre habló de sus amigos españoles, siempre habló de la defensa a la República. Neruda, después, tiempo después, siguió escribiendo poemas sobre la Guerra Civil, pero el segundo poema que escribió sobre esto era una respuesta a los que le preguntaban por qué su poesía no cambia, por qué no se involucra abiertamente en la Guerra Civil. Escribió un poema que se publicó la primera vez con el nombre de Así fue. Y publicó este poema Así fue, pero después en el libro España en el corazón, ese poema apareció con el nombre de Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar lo que me pasa.
Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba hasta las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaban las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con sol frío en el cual las flechas se fatigan, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros. Agradezco la hospitalidad, la invitación y la cálida organización de Maribel Lacambe, de Olga Cárdenas, de todas las personas que hacen posible este encuentro y de mis colegas aquí presentes, en donde no solo se reconocen las letras que han sido rebuscadas, acomodadas y leídas a lo largo de la historia. Lo primordial que tenemos que reconocer, creo, es el encuentro de las almas que brindamos con el santo grial de la palabra, que trasciende la lejanía, la distancia y las fronteras imaginarias creadas por el miedo del hombre y no por el supremo organismo del absoluto, que si bien lo escuchamos y nos damos cuenta que somos uno y que no hay ni siquiera distancia ni lejanía que nos separe, entendamos, somos uno y hoy chilenos todos. Gracias a ti que me acompañas en el viaje, en el éxtasis interno, en la caminata nocturna por el muelle de Curaco, porque me acompañas en la cama, en tus brazos, entre piernas, en el sueño y al mismo tiempo, sin ponernos de acuerdo, con la gracia divina, acompañados, amanecemos. Segundo Encuentro Internacional de Escritores y Escritoras, Curaco de Vélez, Chile. Bueno, esta es la presentación de la exposición. Vamos a ir viendo a lo largo de las dispositivas por qué es un encuentro de la poesía al lienzo. Exposición multidisciplinaria e itinerante de la poesía al lienzo. El haiku. El haiku proviene de Oriente. Es la enseñanza literaria que da la contemplación, el momento, el regalo supremo de Dios, el presente. Si bien encontramos poesía, lo que más quiere decir el poeta a través del haiku es el diálogo que atesora con la naturaleza. Los haiku son pinceladas de Dios que el poeta transcribe para evocar esos momentos donde todo es armónico, orgánico, divino.
Su estructura matemática se enmarca en 3 versos, como ya lo mencioné, 17 sílabas distribuidas en 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas sucesivamente. Vale recordar que la regla también dice que si uno de sus versos termina en aguda o monosílaba, aumenta una sílaba. Y si termina en esdrújula, se le resta una. Y fotografía. Invité a puros amigos, pintores y fotógrafos. En vez de publicar otro libro con la poesía haiku, lo volví una edición de exposición para poderla mostrar en los correos culturales, en las calles. Entonces ellos iban escogiendo un poema, un haiku que les inspirara o les gustara. Posteriormente se lo llevaron y les di un rango de 2 meses para que hicieran una obra de arte a través de inspirarse de este haiku. Todos, es una colección, lo vamos a ver aquí, es una colección, todos tienen la misma medida, que las mismas medidas de los lienzos y las fotografías son las medidas del haiku. Todo esto lo hicimos con un solo objetivo, más allá de crear arte, porque todos los artistas, tanto los fotógrafos como los pintores, donaron sus obras sin ningún interés, no, me las regalaron y las estamos vendiendo. Y todo esto que recaudamos con los costos originales de las obras de los artistas, que ahorita los vamos a ir viendo, les voy explicando qué artistas son. Hay varios muralistas mexicanos, fotógrafos muy importantes. Entonces estamos haciendo altruismo. Lo que recaudamos se está donando el 100%. Es decir, el 30% de lo que recaudamos vendiendo ya sea las pinturas o las fotografías, se dona a instituciones dedicadas al cuidado de niños con cáncer. El otro 30% a instituciones dedicadas al cuidado de las personas de la tercera edad, 30% a la ecología y el 10% restante a la educación. Es decir, el 100% se dona. Aquí tenemos algunas inauguraciones de la exposición. Esta fue la primera exposición, era una técnica mixta que se inspiró en un lienzo de madera indiscutible, Tao, el omnipresente late en mi pecho. Un cuadro de óleo, Daniel Calderón es uno de los mejores dibujantes que tenemos en México, muralista mexicano. Es, junto con otros 2 artistas que vamos a ver aquí, son los únicos mexicanos de toda la historia con un museo, con un mural en Roma, en Europa. Buda medita, en sus ojos cerrados, fulgor del alba. Emilia Duclau, la fotógrafa que es nieta de Cricri, acto supremo de la naturaleza, corazonada. David Eisenberg es fotógrafo de varias revistas bastante conocidas, no sé si las conozcan, como Playboy, Playgirl, Rolling Stones, es el fotógrafo de la revista Rolling Stones, entre otras. Sobre tu brazo, 3 notas musicales de tu destello. José Luis Farías, que acaba de morir, un grabador. Tu alma es la brisa. Como te quedan 5 minutos, te sugiero que en vez de explicarnos vayas simplemente leyendo para que lo veamos todos. Ya voy a terminar. Porque te quedan 5 minutitos. Okay. Tu alma es la brisa, su aliento de jilguero besa la flauta. Esta es una acuarela de Rafael Wall, un pintor dedicado a los animales. Brinca la rana, el estanque contempla, salta con ella. Un muralista mexicano, Federico Cam, que tiene junto con Daniel Calderón el mural en Roma. Los ojos cierran, mientras se abren los labios, sucede el beso. Una fotografía de Javier Martínez, noche callada, apacigua la mente de quien la mira.
Alan Negrete, un pintor joven. En tu mirada auguro tu destino junto conmigo. Alfredo Nieto es hoy en día el muralista más importante, con murales en la Suprema Corte de Justicia, en UNAM, en varias partes. Piedras ancestras, cuando caen las aguas, surgen sus canas. Daniel Ponzanelli, con más de 16 murales inaugurados por los presidentes en México a lo largo del país. Soplo del alba, cobijas las montañas bajo tu velo. Aranza Rodríguez, caen las nubes en ligeros diamantes, luz congelada. Vicky Sirawi, los vientos danzan, las hojas son el cuerpo del firmamento. Arturo Sotomayor representó esta con un óleo. Es un narciso, el templo se enamora de su reflejo. Mariana Tapia, un óleo. En el estanque, racimos de tilapias son el crepúsculo. Y bueno, pues con esto paso a su fin. Son algunos de los artistas que participaron. Y con esta también, ahí podemos ver el formato de obras originales y el formato que se llevó a las calles en la Ciudad de México. Un gusto y gracias por ello.